homenaje al doctor Jorge Manzano, sacerdote jesuita. Para comenzar, vamos a leer una pequeña reseña sobre la vida de este personaje. Jorge Manzano es ingeniero químico por la UNAM y doctor por la Universidad Gregoriana en Córdoba. De 1974 a 1984 impartió atención espiritual a refugiados políticos y extranjeros en cárceles de Copenhague. Desde 1984 es profesor en el Instituto Libre de Filosofía, hoy Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, y desde 1996 en la Universidad de Guadalajara. Asimismo, es director de la revista Chipetote. Al rasgarse el arco iris es un libro que reúne las epístolas de Jorge Manzano, sacerdote jesuita, dirigidas a sus alumnos y amigos durante su año sabático de 1973. Sus episodios daneses los escribe en el otoño de 1973 y las secuencias de invierno en la primavera de 1974. No solo son relatos sobre las experiencias de andar y ver un lugar y otro, sino que cuentan y describen los sentimientos de Jorge al encontrarse en los lugares y los espacios que llevaron a los filósofos a construir su pensamiento, a vivir sus vidas. Son relatos de viajes tras la huella de los filósofos, como Nietzsche, Hegel, Lutero, Schelling, Schopenhauer y su madre Juana Schopenhauer. Las amistades de Nietzsche, Wagner, Cosima, Malvida, Lisbeth, Luz Salomé y Paul Ré. Y el constante encuentro reencarnado de las vivencias de Kierkegaard con Regina. Escuchamos en Los daneses frente al mar ese culpable o no culpable, y también aquel grito existencial de Regina cuando Kierkegaard rompe con ella: si me dejas, me muero. Jorge no es un viajero limitado al turismo, sino un trotamundos que encuentra que todo es amable, aunque las diplomacias digan que no. Un espíritu libre que puede andar descalzo en autobús o en tren. Un hombre de espíritu apátrida que ni las puertas, ni las murallas, ni las fronteras y ni siquiera la misma cortina de hierro impiden que sus pasos descubran que la vida de los cristianos es, como lo dice él, refiriéndose a la segunda carta de los Corintios, ir no amando a nadie y amando a todos, porque donde está el espíritu, ahí está la libertad. Es un vagabundo que dice que vagabundear aquí ya no es no hacer nada, sino estar dispuesto a todo. Al rasgarse el arco iris, no es únicamente el título del libro, es una cuestión de existencia, pues Jorge nos narra desde la introducción Hegel en Chiapas, escrita en Bachajón en 1970, cómo un arco iris se rasga frente a él para dar lugar a muchos arcoíris, experimentando con ello una vivencia hegeliana, la de la gran sustancia ética viva. Además, el arcoíris le manifiesta el tiempo presente con atisbos a las bondades del futuro. Un arcoíris que no solo se presenta en Chiapas, sino que también lo acompañará en todos sus viajes, para que en el momento menos esperado, éste le vaya mostrando con su rasgueo temporal los mensajes de su vida futura. Eternidad, pasado y presente y futuro, mostrados en ese instante en que el arcoíris se rasga. Sobrevolando estos pensamientos, escribe Jorge, me llegó la certeza de que había recibido un mensaje, que ese rasgarse del arcoíris representaba mi vida futura. ¿Cómo? Lo ignoraba, pero esa noche fueron mis sueños muy felices. Muchas gracias. Para continuar con este evento, vamos a dar lectura a los textos de este personaje. Llego a Bachajón y al bajar mis maletas repletas de libros, rehuso la ayuda del chofer. Busco con la mirada dónde estaría la casa de los jesuitas, y era obvio que la tenía enfrente. Pero entonces me llevo gran sorpresa al ver que, al mismo tiempo que yo, está llegando otro jesuita, de edad muy avanzada, especialista en humanidades griegas, cuyos cursos tomé de estudiante
y que viene también en plan de estudio. Solo que él no había viajado en autobús. Por otro camino llega en carreta, y con la carreta llena de libros, como 20 veces más de los que yo traía. Salen los amables jesuitas a recibirnos. Llegamos a la hora del aperitivo. Nos instalaron en cuartos no grandes pero risueños, como dicen los hippies, muy cotorros y de mucho patín. Empecé a debatirme con el texto de Hegel. Un día llega a visitarme el jesuita que me había recomendado Bachajón, y lo puse verde. Me dijiste que este lugar era ideal para concentrarse en el estudio. ¿No te pegó lo que me había dicho tamaña falsedad? Puso cara de asombro. ¿Le hace falta algo? No siempre hay agua caliente. La comida es sobria. Me la acomodo usted. Las bebidas se meten en la cocina. Le interrumpo su letanía. Lo siento en mi escritorio y le abro la única ventana de mi cuarto, bajo la cual estaba mi escritorio, y le pregunto. ¿Crees que con esto se puede concentrar en el estudio? Por la ventana se veía un paisaje incomparable de verdes, azules, granates en exuberancia sin par, y el fresco respirar de la naturaleza entera forzaba los poros a que se abrieran. Nos quedamos extasiados un buen rato. Como pude, dediqué largas horas a la fenomenología, y para descansar de vez en vez, seguí el consejo de los misioneros de hacer excursiones a diversos sitios de la misión. Aprendí 3 o 4 frases elementales en celtal, y con ellas me moví, a veces en mula, a veces a pie. Conversé con celtales, pues casi todos hablan español. Tienen un corazón de oro, y su espíritu vuela muy alto. Envidié a los misioneros, viven en un paraíso espiritual, porque en lo material hay gran pobreza. Disfruté desde luego los movientes paisajes de nunca soñada variedad y belleza. Hace calor, de pronto se nubla y cae un rápido aguacero que te empapa hasta los huesos. Con igual rapidez, vuelve a salir el sol y te seca. Una vez, iba con un grupo de visitantes y un misionero, y nos atascamos, incluso 2 mulas, en el lodo. ¡Qué lodazal! Pues, ¿qué hacemos? Ustedes jalan y nosotros empujamos. Venga. Vueltas, Una, 2, 3. ¿Qué te pasó? No, pues no es mi culpa, muchacho. Fue divertido, pero entre risas había que salir de ahí y no era fácil. El misionero exclamó. Ya quisiera ver en estas a nuestro profesor de Derecho Canónico. Este profesor era muy elegante y lo había reprobado. Otro día, estaba yo en pleno campo, al despuntar el alba. Me dejé invadir por la naturaleza. Quise fundirme con las hierbas nacientes, con los ruiseñores que despertaban con su propio cántico, con un cielo nada pudoroso que se comunicaba al hombre tal como es. No prestes a la frase una dimensión filosófica, porque comenzarían las confusiones. Un verdadero maestro de filosofía tiembla al usar el verbo ser. Y esa mañana el cielo era simplemente azul, nada confuso, cuando todo tomó su verdadero color, figura, sabor, aroma, aún la más humilde de las ramitas secas, aún el más silencioso trino de los pájaros. Me sentí unificado a todo ello. Fue un instante, y sin embargo, como si ya hubiese comenzado la eternidad. ¿Cómo te diría? Quizás aquello era un espejo en que yo me veía, y que aquello se veía en mí como un espejo. Quita ahora la palabra espejo, quita la palabra ver, y ponlo equivalente a vivir, algo así. En otra ocasión, iba yo solo al atardecer. Me tocaron varios chaparrones. El arco iris me llenó de un gozo indescriptible. Las gotitas de rocío suavemente caían de los árboles y de mis guedejas, como si se hubiera rasgado el arco iris, pensé. Más que pensar, tuve la sensación de que el arco iris se había rasgado y daba lugar a otros muchos arcoíris. Pensé que sería una ilusión de óptica, o que tendría que ir con el oculista,
pero seguido me pasó en estos campos, que llamaba yo ilusión de óptica, lo que eran maravillas de la naturaleza. Ya podré presumir ante mis estudiantes que tuve una vivencia hegeliana, la de la gran sustancia ética viva, en que se funden lo universal y lo singular, el ser y la conciencia, la quietud y la inquietud, lo divino y lo humano, translúcida y sumamente bella, resultado, para nosotros, de lo que pudiéramos llamar génesis ideal a través de innumerables fenómenos espirituales de la humanidad. Los hechos humanos la rompen a lo largo de la historia, como Hegel lo va mostrando, pero el pensamiento restituye esa bella unidad, tanto que se borra en el tiempo. Sobrevolando estos pensamientos, me llegó la certeza de que había recibido un mensaje, que ese rasgarse el arco iris representaba mi vida futura. ¿Cómo? Lo ignoraba. Pero esa noche fueron mis sueños muy felices. Me lancé a decir misa y a administrar los sacramentos en celtal. No tienen escritura, pero los misioneros han escrito lo que se dice y oye en caracteres latinos. Aunque yo no entendía las frases, sabía lo que estaba leyendo, porque todos los textos eran bilingües. Me ofrecí a decir misa para dar algún respiro a los misioneros, sobre todo los domingos, que tienen que ir de población en población. Mi problema, les dije, era la homilía. Me tranquilizaron. Yo diría la homilía en castellano y un catequista celtal traduciría. Así fue, solo que por un minuto mío, el catequista usaba más de 5. Seguramente no solo traduce, sino que explica mi explicación, pensé. Lo fenomenal era su certeza y entusiasmo, tanto del catequista como de los oyentes, muy lejos de nuestros aburridos sermones dominicales. A la salida, varios celtales se me acercaron con afecto, y admiré mucho el trabajo lento pero seguro de la catequesis jesuita. Por cierto, estos jesuitas me dijeron que están decididos a traducir la Biblia entera al celtal. ¿Les han objetado? ¿Qué existe esa traducción? ¿Está hecha por alguna secta o grupo religioso de Estados Unidos? Sí, pero esa traducción es inexacta y tendenciosa. Mira, por ejemplo, en un pasaje de San Pablo dice que no entrarán en el reino de los cielos quienes se entreguen a la borrachera. Y viene traducido quienes participen de la fiesta. La vida de los centrales es una fiesta. Para mi impresión, los traductores quieren cristianizar o desculturalizar. Un problema semejante es el método para enseñar a leer. Las frases siempre suenan a sometimiento. Joaquín es campesino. Joaquín se levanta temprano. Joaquín es obediente. Y en el diccionario no existen palabras como ¡Huelga! a los campesinos indios se les paga un salario de 5 pesos diarios. Para él, su esposa y los niños. No tienen seguro social ni otros ingresos. Ni siquiera les dan su salario cada día, ni al fin de semana o de quincena. Es posible que el patrón les diga: Ahora no tengo dinero, no te pagaré todo hasta que se venda la cosecha. Vendida la cosecha, ni siquiera les pagan siempre en dinero contante y sonante, sino en vales, que se pueden hacer buenos solamente en la tienda del hermano del patrón o en la cantina del cuñado del patrón. Peor que las tiendas de raya del tiempo de don Porfirio. En una ocasión, un indígena tuvo, temeroso pero decidido, una cita con el patrón para pedirle prestados algunos pesos. Y es que su hijo estaba muy grave y necesitaba ese dinero. El patrón, molesto, le dijo que de momento no tenía nada, pero que volviera al día siguiente. El indio salió cabizbajo. La esposa del patrón increpó a este con dureza. ¿Te dejas intimidar por un indio? El patrón le gritó al indio que regresara y en cuanto tuvo a la vista, Joaquín, le disparó y lo mató. Así me lo contaron. Pensé en la Alemania de Hegel. A la letra, no tenían estos problemas. Humanamente eran semejantes. Parece que todo verdadero filósofo se inicia en una conmoción. Y la conmoción de Hegel fue
según parece, el nacer en una Alemania desgarrada. Recordarás que en nuestros cursos de historia de la filosofía vimos cómo el cardenal Richelieu, con invencible tenacidad, logró acabar con el sistema feudal echando abajo murallas y torreones, para lograr una Francia grande y unificada, y que, con igual tenacidad, trabajó para que Alemania quedara dividida en múltiples estados. Fue la famosa Guerra de los 30 años, en que se alió con países no católicos contra el emperador católico. Richelieu no sobrevivió para saborear su triunfo en el tratado La Paz de Westfalia. El pasaje La conciencia infeliz de la fenomenología hace adivinar esta conmoción de Hegel. Nada raro que la filosofía de Hegel pueda describirse como el esfuerzo sublime de unificar todo binomio, toda desgarradura. Un día entre semana, como a mediodía, asistí a mi segunda boda en Pachajón. Los novios jovencísimos, él como de 17 años, ella como de 16, iban vestidos como son, pobres pero limpios. Él en mangas de camisa, ella con un vestido de preciosas flores bordadas multicolores. Esta vez iba yo mejor preparado que la primera. Lo del ritual, perfecto. Pero había frases extras que yo no sabía la primera vez. Luego pregunté y las escribí. Baste un ejemplo. A la hora de la comunión, parto la hostia en 3, tomo una, me dirijo a los novios y le digo a ella: Toma una parte con tus manos, se la vas a entregar a tu marido. Dirás, recuerdo de Cristo. Tómala con tus manos y come. Toma la parte que queda y come. Igualmente, después de tomar yo del cáliz, lo llevo a ellos y digo al novio: Tómalo con tus dos manos, se la entregas a tu mujer, diciendo: la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Tómalo con tus dos manos y bebe. Como ella titubea, y si acaso solo se acerca el cáliz a la boca, le insisto: Sí, bebe. Un poco más. Ahora lo devuelves a tu esposa. Bebe todo el resto. frases simples, pero había que decirlas en celtal, y para no fallar, las escribí en un trozo de papel que llevaba yo sin que se notara. Salió de maravilla. Al terminar la ceremonia, me invitaron a tomar café. Así dicen cuando te invitan al banquete. Salí a la amplia explanada del templo. Novios e invitados estaban dispersos y en silencio. Nada parecido a nuestros saludos, abrazos, estrépito y arroces. Me detuve por ahí, esperando que alguien me llevara a la cabaña de la fiesta, pues yo no sabía dónde quedaba. Estaba yo en silencio, embebido por la atmósfera tibia, serena, azul cielo con ligero tinte rosa. De pronto, el cielo súbitamente cambió de color y se puso de un suavísimo color ocre de ensueño, con el azul cielo y el rosa en otro tono. ¿Sería ilusión? Al término de la explanada vi al novio, solo, mirando al infinito, como en contemplación silenciosa. ¿Estaría entreviendo su futuro? Me prohibí pensar en ello, para no interferir en sus secretos. Sin embargo, tocando tal vez la de él, tuve también yo mi contemplación silenciosa sobre la escena común que me contó un misionero. Un celtal dice a su esposa: Cuando estás conmigo, das sabrosura a mi universo. Y es que no será solo la relación esposo-esposa, también hay relación con la comunidad, que es el universo. De haberlo sabido, Hegel hubiera podido mencionar esta vivencia en su libro sobre innumerables fenómenos espirituales. Después de un rato, alguien me dijo que fuéramos a la cabaña, de esas muy primitivas. El aroma, celestial. Habían desparramado en el piso ramas de pino. Ya estaban todos los invitados. De nuevo el silencio imponente. Pensé que a lo mejor la boda había sido forzada, pues en nuestras bodas todo es jolgorio. O esperan a que yo, como soy el sacerdote, hable primero.
O quizá las frases que dije los hacen pensar que sé hablar celtal, pero no hablo nada, ni siquiera sé preguntar qué pasa. Aquello se prolongaba, y entonces detuve mi pensar y tranquilicé mi interior. Fue maravilloso. En cuanto detuve mi pensar, sentí como por entre todo circulaba una energía vibratoria fortísima, en comunicación de muy alto nivel y en gozo enorme. Entonces me abandoné a los estremecimientos del espíritu. Ya nos veremos, Jorge. Warburg, Jena, Gotha, Forta, para los fieles admiradores de Malvina. Con esta carta cierro una serie de secuencias mal hilvanadas que, al modo de los episodios daneses, escribo a vuela máquina y sin tiempo para la cortesía elemental de corregir. Llevan la espontaneidad de una carta muy sencilla y, dada la premura, tuve que renunciar a la idea original que era la de recrear una atmósfera nietzscheana. Y muchas cosas se quedan en el tintero, como mi encuentro casual con un viejo que ahora trabaja en un museo, ayudando en la restauración de objetos muy diversos. Antes tenía un trabajo más lucrativo, pero aquí tiene el gozo del trabajo. Lo conocí precisamente cuando en una de las salas del museo trataba de contagiar su entusiasmo de vivir, su felicidad en el trabajo, a unas niñas como de secundaria que lo oían con atención. Pensé en la frase de Zaratustra: sé feliz y haz lo que quieras. Las niñas tenían problemas en sus estudios, pues Marx se les hace trabajoso y no pueden comprender esa onda de la eternidad de la materia. También la descripción tan sugerente que hace Nietzsche de su habitación de estudiante en Leipzig, junto a la librería de Viejo del Ron. El aire puro, flores por todas partes, gozosamente tranquilo, solo perturbado por el ruido de una casa de moneda y los chillidos de los niños del librero. También he omitido el relato de unas amistosas discusiones sobre 1000 temas y sobre todo en torno a la religión, que casi cada noche sostuve con Sigmund y otros 3 ateos y comunistas, cuando regresábamos a Erfurt. Sus puntos de vista me parecieron un día tan peregrinos que tuve que preguntarles qué idea tenían ellos, no de Dios, sino de lo que un creyente piensa cuando piensa en Dios. La respuesta fue hasta cierto punto decepcionante, porque solo usaron expresiones muy vagas que al fin concretaron en estas dos. Un viejo con barbas, desde luego no. Y no una persona, sino una fuerza o algo que está en mis ojos, en mis orejas. Creo que Nietzsche habría sonreído aquí también con malicia. Ya no puedo entrar en más detalles, máxime que las charlas quedaron inconclusas, pues la vez que pensábamos sacar conclusiones ya no hubo discusión. Pues sucede un hecho que tengo que mencionar para que sea entendido, toda vez que se habla del vikingo. Resulta que a Jorge tuvo un encontronazo con un tipo que le dejó el cuerpo, y ahí les va a contar. Entonces comenzamos. Dejé el camión y me aventuré por la carretera como quien quiere volar, no como volando, porque el calor abrasaba y sudaba yo como nunca. Primero el camino se me hizo largo y pedía aventón, pero todos pasaban de largo. Estuve aún a punto de gritarles cosas que los estudiantes gritan en ocasiones semejantes, pues la golpiza del día anterior me había dejado muy cansado. Y sin embargo, fue fabuloso que no me dieran aventón, porque disfruté el camino, que es bellísimo. No te lo puedo describir. No puedo pretender escribir mejor que Kierkegaard. Y recordarás las primeras páginas del In Vino Veritas. Solo te diré que el mismo Kierkegaard solo pudo balbucear la belleza de este nórdico paisaje, y que no pude resistir el detenerme 1 y 1000 veces para dejarme impregnar de esta mágica naturaleza
de este mundo de sueños, de estos verdes tan variados y nunca vistos, donde los árboles se aprietan, que a veces dejan filtrar solo unos rayos de sol por muchos y variados filtros, de tal manera que en la atmósfera interior el aire toma los más delicados colores, como un color que nace y te hace renacer en tu interior y te purifica de todo y te eleva y te mece en los más suaves secretos de la vida. Y a veces regiones boscosas en que los árboles no dejaban entrar al sol y era como medianoche o invierno. No puedo describírtelo. El caso es que me tardé mucho y creí que nunca llegaría jamás a los 8 caminos. Tuve la tentación de hacer ahí 3 tiendas y quedarme para toda la vida. Y a los 2 kilómetros exactos, exabrupto y con toda su sencillez, apareció el entrecruce de los 8 caminos. No podía dar crédito a mi vista. En toda su sencillez, lugar solitario. No obstante, los 8 caminos, y que hoy día 3 de ellos son carreteras asfaltadas, solo estaban allí en alta meditación un viejo que tal vez sería William Ackham, la existencia en sí, y que estaría reconstituyendo una vez más el banquete, no con la memoria, sino con el recuerdo. Le pregunté si allí era Ote de Yusef. No lo logré sacar de su meditación, pero movió un brazo y, como por gesto mágico, apareció un guardabosques que respondió con profundo y misterioso sí, solo para desaparecer como por encanto. Como los gestos mágicos de Constantino en esa noche llena de misterios. Me puse a ojear el horizonte 1 y 1000 veces por el cruce de los 8 caminos en su todavía salvaje belleza. Busqué la casa del banquete, pero ¿no la habían demolido al amanecer? Y en efecto, el viejo, sin que yo le preguntara, apareció a mi lado y me dijo: aquí hubo una casa, pero ya no hay nada, ni las piedras en efecto. Y cuando volví mi vista del lugar indicado, un claro en el bosque para ver al viejo, este ya había desaparecido. Me fui a la zona de brumosos, difíciles pensamientos sobre el sentido de la existencia. Un mundo poblado de espíritus. Los estudiantes jesuitas de filosofía que tuvieron a su cargo el Divino Veritas tantos protagonistas. Me senté a mi cena frugal, que por arte de magia se convirtió en suculento banquete entre las geniales notas del Don Giovanni de Mozart. Breves instantes, pero como una eternidad. Terminado el banquete, me puse a merodear por los 8 caminos en busca de la casa del campo del consejero Wilhelm, porque por todas partes me había encontrado a los estetas, pero no el hombre de la etapa ética, el joven esposo que sobre el matrimonio escribió las más hermosas páginas que se hayan escrito jamás. La tarde se vistió de sus mejores poesías. No encontré la casa, a pesar de haberme apropiado los ojos ávidos de los estetas. Sí recordé la frase, que ese lugar de los 8 caminos solo lo encuentra quien es digno de él. Otro momento en que me sentí cerca de la muerte fue en el trayecto Brunoy-París. Llegué a la estación cuando salía el tren, corrí y audazmente brinqué. Al momento en que cerraban herméticamente las puertas y viajé así, agarrado de las manos, todo el cuerpo al aire, como bandera agitada por el viento y el tren a gran velocidad. El problema es que pudiera pasar otro tren en sentido contrario, pues el tráfico es intenso por ahí, y me redujera a insignificante crepa francesa. Además, si salía con vida de esa, tal vez me esperaba un arresto y ya me veía camino de la guillotina, pues en Francia sigue la pena de muerte, ya no ahora, aunque los franceses
han sido siempre partidarios de la pena de muerte. Para completar esta experiencia, poco antes de salir de Francia, fui al cementerio del Padre Lachaise, una de las visitas turísticas más exóticas de París. Hay más de 50 tumbas de personajes famosos. El cementerio es enorme. Antiguamente era una humildita casa de campo de los jesuitas franceses. Creo que nada menos que de la casa profesa. Uno de ellos, el Padre Lachaise, que parece se iba a reposar ahí de las fatigas del pesado trabajo que tenía, confesor de Luis XIV. Como probablemente no lo confesaría mucho, preguntarás por qué se fatigaba. El caso es que en los círculos de espionaje las potencias extranjeras tenían un ojo vigilante sobre los confesores de los reyes, tú sabes, tantas intrigas, incluso amorosas, de los Luises. Al Padre Lachaise no le hacían mucho caso, pues tenía cara de tonto, lo cual, según los historiadores, fue su máxima astucia, digna de jesuita. La de poner cara de tonto, miembro honorario del PUB mexicano. Ese PUB mexicano a mí me impresionó. Un regimontano inventó este partido único de pendejos, tontos, al cual pertenecen por derecho propio todos los seres humanos, y si lo niegan, quedan inscritos automáticamente al PIP, pendejos y presumidos. Su idea tuvo gran éxito, en especial las clasificaciones dentro del partido. Con la extinción de la compañía, la ciudad adquirió esa casa de campo y la convirtió en cementerio. En 1871, cuando lo de la comuna, hubo ahí dentro una batalla por entre las tumbas, cuerpo a cuerpo. Los vencidos fueron fusilados ante uno de los muros del panteón. Y ahí me tienes, visitando el cementerio, en un episodio de que Kierkegaard llamaría la repetición estética, pues hace años ya había estado yo ahí. Tal vez te extrañe este fúnebre relato. ¿Qué quieres? Yo creo que eso de que los muertos descansan en paz es un mito, sobre todo si cuando vivos no les gustaba recibir visitas. De una manera o de otra, estoy seguro, hay mucha comunicación entre vivos y muertos. ¿No son estos los verdaderos vivos? Y a veces turba estrepitosamente esa paz de los difuntos. No hace mucho, un escocés se robó una famosa piedra, nada menos que de la abadía de Westminster. La piedra es escocesa y tiene alto valor simbólico e histórico. Está colocada bajo el trono de la coronación, en medio de las tumbas reales. También, y en este año, un grupo desenterró secretamente los restos de Pétain. Habrás leído la historia en los periódicos, con sus escabrosos capítulos, y los fueron traqueteando por varias partes, y un muerto escribió una página más de la historia. Todo esto, y el hecho de sentir tan cerca a los muertos, me llevó a ese cementerio. Dice Marcel que si amas a alguien, lo tienes presente siempre. La biblioteca es valiosísima, con preciosos incunables y varias colecciones completas. En una caja fuerte guardan las cosas más especiales, como las disertaciones finales de las personalidades que estudiaron ahí. Las escribían en latín. El director, siempre sonriente, dijo que nos iba a llevar al Sancta Sanctorum. Así lo dijo, en latín. Aparte de los incunables, nos mostró un pequeño librero de esos de estudiante, y habría, no sé, unos 20 libros de formato pequeño. Nos dijo que era la colección completa de la primera edición de las obras de un literato alemán. Me falló el oído y no comprendí el nombre, aparte de que la literatura no ha sido mi fuerte. ¿Cuánto cree que cuesta esa colección? Obras completas, primera edición. Me quedé pensando para no errar mucho. Es más, es la colección que tenía el autor para él mismo y contiene no pocas anotaciones de su propia mano y con tinta. Eso de su propia mano la hacía ultra valiosa.
Arriesgué $1 millón de pesos. No. Estados Unidos ofrece tal cantidad de dinero que podamos construir 6 o 7 campus como este. Claro, costó de instalaciones, pero no se la vamos a dar. Luego nos llevó a una caja fuerte bien escondida y protegida, y sacó unos viejos legajos, bien acomodados y suavemente como amarrados. Son las tesis de Nietzsche y de Fichte. Sigmund y yo nos quedamos en alta contemplación. Toquen. Sosténgalas con sus manos. Ya tengo que presumirle a mis amigos. Sostuve un rato entre mis manos esas tesis. Más tarde pensé de nuevo que los sentimientos de devoción están vivos en Alemania Oriental. También ellos tienen sus reliquias. Terminada la visita, el director nos llevó a su auto a Naumburg. Sigmund iba feliz, pues podríamos ver la catedral. Y llegamos en el momento en que un pastor comenzaba la visita conferencia a unos cuantos turistas. La conferencia estuvo muy buena, y así pagó unos pecados que no te conté, y que hacían explotar a Sigmund. Pero con la conferencia, Sigmund se entusiasmó y me entusiasmé. Y seguimos cuanto el pastor decía. Y nos desplazábamos a ver las diferentes figuras y detalles, mientras los otros turistas permanecían fríos, inmóviles. Quizás solo iban a matar la mañana del domingo. Tanto que Sigmund comentó. ¿Los viste a ellos? Vienen como en sus huesos, como si fueran costales. Pero tú y yo, amigo mío, somos de carne y hueso. Tuvimos que renunciar a la visita de Hall, pero sí nos detuvimos unos instantes en Wittenberg, hacia la iglesia donde clavó Lutero sus tesis. Y cuando volvimos al tren, no sentimos el momento en que llegábamos a Berlín. Sigmund se quedaría en su casa, y yo pasaría el muro de Berlín hacia la mía. Recapitulamos lo felices que habíamos sido en esta convivencia, y sentimos una tristeza común, la de rememorar el golpe de Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Cuando en julio-agosto habíamos convivido con la certera consolación de los jóvenes chilenos de izquierda en el Festival de las Juventudes Socialistas. Los jóvenes chilenos de izquierda con quienes habíamos convivido nos habían dado la impresión, a Sigmund y a mí, de una certeza feliz. Ahora, algunos de ellos habrían sido asesinados, tal vez en el estadio, tal vez en su casa, tal vez estaban siendo torturados. Nos unimos a ellos en el fondo recóndito de la solidaridad. Nos preguntamos si eso era suficiente. Nos unió la nostalgia común, de un comunista de hueso colorado y de un católico empedernido. Sonreímos al dejar el tren. Como un instante nos pareció el viaje de regreso. Como un instante más breve nos pareció toda esa semana. Y tuvimos que decirnos que, al comenzar el viaje, los dos teníamos en el interior la sospecha de que quizá nos aburriríamos a la mitad de la semana, incluso antes. Pero ahora notábamos que estaríamos dispuestos a seguir nuestros viajes de descubrimiento y que nuestra conversación era risueña, apurada, como en el primer momento y como en todos, como quien tiene todavía muchas cosas que decirte. Y así me siento ahora contigo. Pero ya desde hace mucho la inspiración se dio el paso a muy rica fatiga. Solo te diré, para terminar, que tras cruzar el muro hacia Berlín Occidental, tomé el tren que me llevaría a mi casa. Y con los ojos entornados, tuve el grato ensueño de todas las vivencias de esos días. Y no sé cómo se entremezclaron con un arco iris que se rasgaba, el que había visto en Chiapas, que al rasgarse se convertiría en otros 1000 arcoíris, junto con el pensamiento unitivo hegeliano, el dionisíaco de Nietzsche y el arcoíris apocalíptico. Espero que disfrutes los arcoíris que te lleguen. Jorge. Quisiera decir un poco lo que dije la otra vez, de que, pues, como que nunca he estado solo, y más bien llevo a otras mis experiencias. Por ejemplo, qué sé yo, últimamente, una cosa que no ha salido, estoy en un grupo que está preparando un gran encuentro intercultural
universal para el año 2012, que forma parte del Parlamento de las Religiones del Mundo. Han sido personas activísimas. Yo pertenezco ahí y vamos, pero yo soy como la hormiguita, que son los elefantes, que son los que realmente trabajan. Y así he sido siempre toda mi vida. También me ha chequeado demasiado. Agradezco mucho también a la Compañía de Jesús, que ha confiado en mí, a pesar, como lo confesé la otra vez, que en un momento dado me dio un año sabático. Se iba a regresar a México después de un año, regresé después de 12. Pero siguen confiando en mí a pesar de todo. Y entonces más bien agradezco a los que han confiado en mí. Pues a la lucha de mis estudiantes, yo escribí estas cartas, eran cartas que iba mandando de vez en cuando. Y hablo de estudiantes de aquel tiempo, pero los estudiantes actuales, pues participan de todo eso. Por ejemplo, sigo teniendo los talleres de Kierkegaard, de Nietzsche, todo aquello. Aludo en la carta aquella, que pensaba bien todos los candidatos de su cargo Minogeitas, culpable o no culpable, pues también ha seguido con eso. Ese comentario, pero a lo mejor hay preguntas, no sé, o por dónde llega algo. ¿Alguien? Sí. Es para hacerme interesante. Bueno, en ocasión de lectura de hoy, iba a decir mis reflexiones sobre los ingresos para eso lo dejo para las clases y los aprovechamos. Pero otras cosas así de secretos especiales, pues no hubo. O los hubo, pues no me pareció conveniente. No, pero no hay mucho más. Sí. Pues tardó como 20 minutos y eran velocidades increíbles. Pues iba colgando por fuera y a gran velocidad. Entonces aguanté afortunadamente y a la siguiente estación ya abrieron las puertas y ya. Alguien decía que contar yo lo del vikingo, como este episodio es muy, como decía, muy llamativo, mejor lo voy a contar otro. Pero sí tuve un pleito con un vikingo fenomenal, un muchacho bien alto y fuerte y joven. Y fue muy desigual la lucha, pero sobreviví. Pero les voy a contar otro que quizás me ha llamado mucho la atención. Esto forma parte de mi visita a Alemania Oriental. Y sí, en el tiempo, yo he visto películas de que están los soldados analizando con la mitad de otros. Es súper libre. Pero dentro fue una delicia estar. Yo quería visitar estos sitios de interés del que he hablado, y entonces ya me hice amigo de un muchacho que es alemán, estudiante de geografía. Y entonces le conté a mis estudiantes, me dijo, sí, aquí tú puedes ver todo eso. Sí, muchos de los sitios que yo ni los conozco. Entonces me invité para que me acompañara. Y si no conoces eso, pues vamos. Y yo de plano, pues, yo era por amistad, desde luego. Pero dije, si yo voy solo, pues dejan los tiempos de la Guerra Fría, me van a estar espiando a cada rato. Entonces yo, un muchacho del Partido Comunista, pero de los grandes en el partido joven, pues voy a estar a salvo. A él le encantó la idea. Al ver la lista, había un sitio que más o menos se dice Rügen, donde nació Nietzsche, un pueblito miserable. Y por más que lo buscó, dice, no está en ningún mapa. Pero existía, pues eso tiene que existir, total, lo localizamos. Pero hicimos este trato, yo estaba aprendiendo alemán. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Y te va a ser, espero que te sea divertida. Me dijo, ¿cuál? Un día, tú eres que habla alemán y conoces esto. Te preguntas todo y yo oigo y hace falta me traduces. Pero otro día hacemos como si tú hablaras alemán y que me toque a mí todo. Preguntar y dónde se llega y a dónde y todo aquello.
Esto descontroló mucho a mucha gente porque el güero, ojo azul, rubio, y ojos mexicanote como ves, yo le hablaba alemán y le traducía, claro que le entendía todo, pero hizo la finta de que lo entendía. Llamó mucho la atención. Bueno, cuando fuimos a Recuerdo, había muchos conocidos, era un pueblo ahí perdido. Entonces subimos en un camión, pero bien de estar talado. Ahorita ya cambió todo, esto va a ser en el año 74. Pero entonces cualquier minibús de Guadalajara, si no el autobús, el peor minibús sería ultra lujo. Era un camión como los antiguos de aquí. Iba repleto y íbamos pues, con las ganaderas y con los tumbos que daba el camión y todo aquello. Prácticamente todos los que iban en el camión eran obreros, que ya se les traje todo el chapopote y todo aquello. Y sí les fui llamando la atención que así íbamos conversando. Yo claramente extranjero, él de los suyos, pero al mismo tiempo no de los suyos. De los suyos porque la manera de vestir y el material era de Alemania Oriental, pero él era estudiante, aquí no hay ningún chapopote. De pronto me dice, le puse signo, se llama de otro modo, pero inventé el nombre, es ahorita segundo. Dice, me está saliendo sangre de la nariz. Yo no sé por qué, le dije, apriétate fuerte las narices. Curiosamente me obedeció. Y más curiosamente se le detuvo el flujo de la nariz. Cuando estaba reescribiendo esto ya para publicar, estaba escribiendo esto, es una cosa misteriosa, empecé a sangrar de la nariz, cosa que nunca me pasa. Sin ningún motivo empecé a sangrar. Ya ahora, pues en 2007, no sé, muchos años después, fuimos ahí y se nos había hecho tarde. Habíamos a llegar más temprano, pero había que cerrar los camiones y en fin, siempre se llenó. Llegamos como a las 6 de la tarde, ya estaba oscurito y estaba lloviznando y cada vez más fuerte. Era el último lugar a donde llegaba el camión. Se detuvo y el pueblito se veía claramente que estaba hacia allá y todos los obreros se fueron para allá. Entonces yo de pronto me toca decir para mí. Y a un muchacho, el último, le dije, oye, ¿por dónde queda el cementerio? Se nos está viendo rarísimo. El otro güerazo, el que hablaba alemán y el que hablaba, y ellos no están en el cementerio, ya lloviendo y en la noche. Y él me dijo, por allá, claro, y las afueras del pueblo. Pues nos fuimos a las afueras del pueblo. Empezó a llover cada vez más fuerte y estaba oscuro. Entonces estaba el cementerio muy descuidado. Empezamos a separar la maleza, todo para ver lo que estaba escrito en las tumbas. Después de un rato le grité con voz potente, en modo se lo dije en castellano, pero él me entendió, pendejo. ¿Por qué me trajiste aquí? Tú fuiste el que me trajo aquí, se defendió. Que Nietzsche no está aquí, Nietzsche está en la iglesia. Después me dijo que había mis palabras con terror, algo así como si Nietzsche hubiera resucitado. Y que habrás visto, todos los que hemos visto son fechas de después de la Segunda Guerra Mundial. Ese cementerio es nuevo, Nietzsche murió en 1900. Y en ese tiempo enteraban a la gente en la iglesia. Salimos despavoridos, miraba un aguacero torrencial. Un pasante distraído se llevó al susto porque salían dos figuras corriendo en el cementerio. Fuimos a la iglesia y claro que encontramos la tumba de Nietzsche. No adentro, afuera. Y hoy felices se dedicó Nietzsche, con la fecha de mi muerto, nos hicimos bien contentos, todo aquello. Y sabíamos la hora que salía el último camión, así lo llevábamos y no íbamos a dormir ni nada. Entonces dijimos, por aquí debe haber alguna cervecería. Oímos jolgorio y claro, era el comedor de una casa, era el pueblito pequeño. Allí estaban todos los obreros que habíamos visto en el camión en gran jolgorio. Entramos y se hizo absoluto silencio. Nos veían así de reojo
parece vestido rarísimo. Dos cuates, uno que parece alemán y que no habla alemán, y el otro, y el otro que piensa de qué, y dice que habla alemán. Ay, pero nos habíamos entendido. Y a veces regresábamos, se guardó un silencio, ahora sí sepulcral. ¿Quién sabe qué habrán pensado? Bueno, pues ese es para mí un relato muy interesante, vino más del librito que hicimos después, porque visitamos una casa de por ahí, una casa, no me acuerdo cuál casa, y vino de mí. Bueno, pues así pasé a, pues continuo disfrutar la vida con aventuritas estas. Pues no sé, alguna pregunta que quieran hacer. Yo soy muy hablador, pero quiero que el público hable. Estoy interesada en un video del Eterno Retorno, de la presentación en el teatro. Bueno, el Eterno Retorno. También, como dije, muchos se lo debo a otros. Llegamos a 60 funciones, pero no fui yo. Yo hice un poco de libreto desde hace lo de un director bueno de teatro danza, Antonio Lizahora, y él hizo el argumento que se llama cómo presentar reforma del teatro danza. Tuvimos también música original, un chavito de 7 años hizo la música y gustó mucho. Pero nunca sacamos un video que valiera la pena. Sacamos muchos videos, pero nunca hicimos un video profesional. Ahora me arrepiento. Entonces pasa por falta de dinero, porque según después ya supe, no basta con que haya una función y alguien, por bueno que se va a sacar su dinero. Hay que hacer una función especial nada más para el dinero. Cualquier cosita que se dirija, todo eso. Los tenemos, pero no son de muy buena calidad. Sí, bueno, vamos a ver. Pero realmente por el buen nombre del director y de los actores, no, se me ocurrió la idea, vender o regalar esos videos, pero no, porque no están bien hechos. Esto, ¿qué va a decir? Salió muy bueno, el vestuario de lujo, será del director de Lizahora. Lo que sí tengo, pero no es tanto de interés, es un resumen de los teatros foro, que está en un video suficientemente bueno. Lo que pasa es que cuando estrenamos la obra, se me ocurrió decir al final, bueno, pues muchas gracias por esta función de recomiendo en la obra. Y de pronto se me ocurrió algo así. Si algunos desean quedarse, hacer preguntas o comentarios, pueden hacer. Lo dije con la serenidad que me caracteriza. Roberto será capaz que no se fuera nadie. Yo estaba de espaldas al escenario. Y hoy todo el mundo se va a agarrar los tres últimos. Vámonos a un bar y a ver, no hubo falta. Se quedaron prácticamente todos. Con muchas preguntas. Y entonces esto me hizo, y yo hacía prácticamente a todas las funciones. Alguna vez yo no podía, pero mandaba a alguien que se quedara bien y yo le decía estudiantes buenos. Pues tú vas y resuelves lo que te pedí. Entonces ya hacia el final sí se me ocurrió, porque muchas preguntas se parecían. Entonces traté de englobar, y entonces tuve una grabación buena, pero aparece nada más mi carota, la que aparece siempre hablando. Hay unas preguntas que me hacen, y qué quiere decir el enano en el Zaratustra, qué quiere decir el eterno retorno, por dónde va esta cosa. Entonces, eso sí existe. Es puede pasar. Sí. Me imagino que ya habían hecho esta pregunta muchas veces, pero ¿cómo fue que se enamoró de Mish? ¿Podríamos decir que se enamoró? Bueno, sí me han hecho esa pregunta, incluso me han dicho así es mi autor predilecto. Yo no tengo autores predilectos y se sonríe. Pero cuando yo doy cursos sobre varios autores, cuando doy cursos sobre Platón, los muchachos ya a la mitad del semestre creen que yo los quiero hacer Platón. Pues Nietzsche cree que los quiero hacer Nietzscheanos.
Entonces, a mí me interesa lo que llamo un cuadrilátero, 2 técnicos y 2 rudos. Jorge se parece mucho a mí, ¿no sé? Los técnicos son Platón y Hegel, los rudos Kierkegaard y Nietzsche. ¿Por qué este interés? Cuento cómo empecé a estudiar filosofía, porque me dediqué a eso. Yo realmente lo que quise ser fue ingeniero químico, y me recibí de ingeniero químico. Ya de jesuita dije, bueno, pues hay que aprovechar esto. Ya que me regresé a sacerdote, trabajar un tiempo como ingeniero químico, para una práctica concreta de la experiencia. Luego dar clases, dedicar mi investigación, todo el mundo dijo, Jorge, perfecto, muy bien. Uno sí te necesita de que explica cualquier cosa. ¿Por qué ingeniero químico ni que nada? Tú te vas a dedicar de portero en la casa y llamar a los padres cuando los llaman. Pero entonces cualquier tanto cosa, lo que sea. Pero les gustó mi idea, adelante. Ya que estábamos para comenzar ese trabajo, ya después de 17 años de estudios, todo aquello, entonces el superior de los jesuitas dice, bueno, ya he hablado con todos y ya todo el mundo prácticamente tiene lo que llamamos su destino, que voy a decir después pero dice, les voy a pedir un favor a 3 de ustedes que se ofrezcan para trabajar al menos un tiempo como profesores de filosofía de jesuitas, porque fulano, profesor, se acaba de morir de infarto, el otro está a punto de darle, fulano, había un profesor jesuita, así no podemos avanzar. Por primera vez hablé más de un superior jesuita. Yo toda mi vida había sido estudiante y niño bueno. Y dije, qué payaso, pero más no puede ser. Él sabe muy bien que así como yo pedí química, eres del grupo, pidieron filosofía. Pero quiere dar a entender que hay varios interesados. ¿Por qué? Porque de los jesuitas, al menos en aquel tiempo, querían que dedicaran a todo menos a ser profesores de estudiantes jesuitas, porque son los peores de todos, los más latosos y los más caros corporables en aquel tiempo. Entonces, hay muchos profesores de estudiantes jesuitas ni chiste. Y entonces el provincial sobre el que debe ser el interés. Había dicho que había 3, y yo 3. Yo también levanté la mano y estaba hasta adelante. 2 de los susodichos levantaron la mano y el otro idiota no la levantó, se había arrepentido. Entonces así quedó y dice, yo por más que quise protestar, tú levantaste la mano, ahora te mueres. Y ahora respondes. Yo todavía dije, bueno, medio tiempo, ya no fue posible. Entonces yo llegué a la universidad de Soquetón, como que dice, de Chiripa, si quieren otro alcoholizazo. Pero yo nunca había pensado eso. Pasan 2 o 3 años y veo que ya no hay salida, ya no hay otras. Entonces tomé la decisión, voy a amar la filosofía. Porque no me gusta arrastrar lo que me dije. Y entonces fue un amor de segunda, pero y que me apasione además, ¿no? Como que va arrastrando un fardo. Entonces, ser profesor de jesuita, dije, tengo que escoger filósofos que piensan de otra manera que los aristotélico-tomistas, porque la Iglesia Universal es una aristotélico-tomista. Escojo autores no solo que digan otra cosa, sino que piensen de diferente manera. Yo creo que para nadie es un misterio que muchos padres pues no son muy incomprensivos de la gente, todos los quieren así al batallón, y pues no, donde queda libertad de pensamiento y todo eso. Entonces, los jesuitas están acostumbrados a oír cosas que ellos no piensan, pero además oír otros que piensan de otra manera. Entonces lo que me interesó fue el método de Nietzsche, de Hegel, de Kierkegaard, de métodos muy diferentes para pensar lo mismo método. Entonces me interesa verse en estos en cuanto al método. No me da vergüenza decir que mi bibliografía fue mi amor de segundo amor, pero a veces el segundo amor es tan fuerte como el primero, o lo supera.
Jorge. Sí. Acá. En todos estos relatos tú hablas en calidad de extranjero, eres el extranjero en otras tierras que quizás sepan más de las tierras en las que está que las personas que habitan esas mismas. Pero mi pregunta va por el lado de decir si ese estar en calidad de extranjero, estar dispuesto a todo, ayudó a que se dieran esos momentos en que se rasgaba el arcoíris. Sí, seguramente sí. Ahora también hay una cosa muy interesante. Piensen en nosotros los mexicanos comunes y corrientes. O sea, alguien que vive en Guadalajara. Pues algunos han ido a Madrid, han ido a París, han ido a Japón y todo, y no conocen Copula. A mí me pasa eso. Y a muchas partes de Dinamarca, por ejemplo, un sitio que no es mucho más importante que Copula relativamente hablando, Roskilde, se dice así, se pronuncia Roskilde. Allí están enterrados prácticamente todos los reyes daneses. Hay un museo de barcos vikingos. Está a 20 kilómetros de Copenhague, que en un tren requieren un 2x3. Los daneses que han estado en París, en Atenas, en Roma y no conocen Roskilde. Los 8 caminos, ¿qué van a conocer 8 caminos? Entonces fue una cosa muy graciosa, esto no viene en los episodios porque fue yo después, contame de Dinamarca, por la también, organicé como 4 viajes a ver los 8 caminos, de ver dónde estaba el agua y ir al área donde estaba la ruta. Yo dirigiendo a las mesas que la más sensacional fue una de esas, el puro Chiquillo, porque de puerto Chiquillo para allá no se acaba nunca. 4 días seguidos, era un sábado de la visita. Y se trababa todo el día. Temprano, llevaba un kilo de pica para que te quieran un trocito de pasar de pica, todo aquello. Lloviendo todo el día, 3 días seguidos, y el sábado amanece igual. Entonces dije, pues no va a haber cosa. Qué bueno, voy a descansar este sábado. Hablé por teléfono por las dudas. Pues yo soy, ¿qué tal? No va a haber viaje, ¿verdad? ¿Cómo que no va a haber viaje? Está lloviendo. ¿Y qué? Todos los daneses con sus paraguas y yo también, llueve que llueve, y visitando los 8 caminos y el ave moribundo y todo aquello. Entonces, curioso. Aquí, ¿cuántas veces no nos ha pasado que al visitar las pirámides mayas o de los del tipo del centro de México, que hay extranjeros saben más ciencia que nosotros? Es chistoso. Así que ser extranjero también hay que, bueno, pues hay de todo. Sí. Así, escenas desagradables, tuve 2 que 3. La más esencial fue la del Pitingo, pero no le di mayor importancia, ahorita nos contamos eso. Si no hay más preguntas, agradecemos enormemente al ITESO, al Departamento de Filosofía y Humanidades, al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, a Nutriendo para Leer, AC, a Los Conspiradores, al taller de improvisación dirigido por Circe Rangel. Tendremos un brindis aquí a mi derecha y los invitamos a que se queden con nosotros. Finalmente, por favor, un fuerte abrazo. Un fuerte aplauso. Muchas gracias.